Bienvenidas y bienvenidos todos a Factor R, el espacio donde el pensamiento crítico, la acción con sentido y el liderazgo con propósito, con voz propia se encuentran. Hoy estamos en un día, en una noche muy especial desde la ciudad de Tepic, Nayarit, en este espacio de Radio Digital R y R Radio Online, agradeciéndoles a todos quienes están al pendiente de la estación, al pendiente de los programas de este gran espacio de reflexión, de invitados, escuchándonos. Un saludo para Enrique Reigosa y su gran equipo que nos están dirigiendo por ahí el programa desde Durango, a Susi Ponce, a Capitalizando tu Ser, el programa de nuestra querida Susi Ponce, a través de quien llegamos a este espacio el día de hoy. Las emisiones anteriores, gracias por la oportunidad de las vinculaciones que nos permiten. Hoy, pues, a todos quienes nos escuchan, nos acompaña, les comento, un invitado muy especial, ya que, bueno, las temáticas anteriores, aunque tienen que ver con liderazgo, pues, son liderazgos muy marcados por cierto enfoque, por cierta línea, y cada uno ha sido muy distinto, muy valioso. Hoy no es la excepción, por supuesto, ya que el invitado de hoy ha recorrido caminos complejos, pero en un ámbito que todos sabemos que es especialmente difícil, en la gestión pública, en las finanzas y en la política. Pero bueno, nuestro invitado también ha decidido detenerse, mirar hacia adentro y preguntarse para qué. Con nosotros se encuentra el maestro Julio César Castellanos Ramírez. Él es un exdiputado federal, funcionario público, es contador, es docente también y actualmente también es estudiante de doctorado en desarrollo humano. En este episodio, bueno, pues vamos a hablar de liderazgo que no se ejerce desde el ego. Es un liderazgo muy especial, ya que, bueno, pues, como lo hemos comentado emisión a emisión, es el liderazgo con propósito y con valor. De ese liderazgo que ejerce una gestión que no solamente busca resultados, sino también que busca impactar el desarrollo de otros con mucha conciencia, ya que, bueno, dirigir no solo es gestionar, no solo es administrar, también es, como él nos lo va a comentar un momento más, es sostener, es escuchar, es apoyar, es decidir y asumir consecuencias a partir de muchísimas decisiones que se tienen que tomar desde la política y no solamente desde el aula. Gobernar es servir, pero también es resistir las tentaciones del poder sin propósito. Bienvenido, maestro Julio César Castellanos Ramírez, a este su espacio Factor R. Es la primera vez, les platico, que nos vemos cara a cara, o la segunda, creo, porque tuvimos por ahí un encuentro digital a través de un espacio de un doctorado en política educativa y desarrollo social hace algunos años, el cual, bueno, nos ayudó a vincularnos nuestra amiga, la doctora Regina Asensio, que también es amiga en común de ambos. Y bueno, pues, platíquenos, maestro Julio, ¿cómo está? Gracias por estar aquí, ¿cómo está? Y platíquenos quién es Julio César Ramírez, Castellanos Ramírez. Maestro, pues primero saludarlo a usted y pues a las personas que nos escuchan a través de este canal en Factor R, a través de las redes sociales. Agradecerle que nos dé la oportunidad de conversar con ustedes acerca de pues todos estos temas. Bueno, mi nombre es Julio Castellanos Ramírez. Yo soy originario de Zamora, Michoacán. Vivo actualmente aquí. Aquí pues me dedico a la consultoría financiera actualmente y también a la docencia en una universidad aquí en Zamora. También estoy estudiando efectivamente el doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano y bueno, pues he tenido algunos episodios ahí de experiencias en el servicio público y en el sector privado. Actualmente me desempeño fundamentalmente en el sector privado y bueno, pues agradecido de estar con ustedes y esperando que pues en esta charla podamos compartir algunos de los trabajos que hemos hecho, algunas de las experiencias que hemos enfrentado en la vida pública, en la vida profesional, en la vida docente, y pues contentos y agradecidos, doctor, de estar aquí con Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues le platico un poquito. Mire, esta charla va de compartir, de comentar con quienes nos escuchan sobre las implicaciones que tiene ser líder, dirigir, tomar decisiones. Y bueno, lo hacemos siempre desde diferentes espacios. Hablábamos, por ejemplo, desde el primer programa, cómo el liderazgo es un factor
que nos mueve día a día en diferentes momentos y en diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de cómo los padres de familia en casa se convierten en líderes. Las personas cuando son estudiantes, los niños, los jóvenes, también tienen que asumir con ese liderazgo ciertas decisiones, ¿no? Las mujeres en estos tiempos de cambio también, cómo se han empoderado en muchos de los espacios que se ha abierto camino. La juventud, por ejemplo, también donde toma lugares importantes de mucha voz, de alto impacto y especialmente de los que tienen que ver con decisiones que trascienden. Julio César Castellanos Ramírez, en particular, que es nuestro invitado de hoy, ha trabajado en espacios clave del gobierno federal, ¿sí? Voy a empezar por allí, porque finalmente es solamente uno de los perfiles que Julio ha experimentado y, como lo dice, actualmente está en el ámbito privado. También fue presidente municipal. Y bueno, hablamos del liderazgo público que tiene otras aristas. Sin embargo, yo le preguntaría a Julio César, ¿qué ha aprendido de liderazgo en el servicio público, Julio César Castellanos Ramírez? Platícanos. Pues, dentro de toda la gama que hay de liderazgos, maestro, que hay muchos tipos, hay muchas formas de ejercerlo, pues sin duda lo que a mí me ha dejado la mejor experiencia, pues es el liderazgo, digamos, participativo, democrático, ¿no? Sí. También creo un poco en el liderazgo pues, en el dejar que suceda, ¿no? El de laissez-faire, que también creo que es importante ver la iniciativa que tienen otras personas, pero el que más grata experiencia me ha dejado a mí, creo yo, ha sido el de poder experimentar pues acciones, trabajos compartidos en el liderazgo de tipo participativo democrático. A mí, en mis equipos de trabajo, en la universidad, como docente, pues me gusta mucho este tipo de liderazgo porque pues también permite conocer las experiencias de las demás personas en un plano horizontal, permite aprender, uno no deja de aprender, por más que uno se esfuerce a veces en estudiar, en obtener grados académicos, siempre va a obtener uno pues la experiencia de poder aprender de los demás, ¿no? Y este tipo de liderazgo, sin duda, en el servicio público también, pues a mí me ha dejado gratas experiencias. Creo, desde mi punto de vista, que es el que más se identifica con mi forma de trabajar, me ha dado resultados. En el servicio público, desde que fui alcalde, traté siempre de que las decisiones, independientemente de que yo fuera el presidente municipal, pues tomar en cuenta a los ciudadanos, tomar en cuenta al cabildo, tomar en cuenta la voz de mis colaboradores, de los directores, de los secretarios, de los directores de área, y pues de todo aquel que quería sumar y aportar para las cosas que tuvieran que ver con las mejoras del servicio público. Lo mismo fue en el gobierno federal y creo sinceramente que, siendo honesto con este comentario, pues es la forma más exitosa de crecer, de avanzar, de dar resultados y también pues de acumular una experiencia positiva en las labores que uno hace, ¿verdad? Claro que sí. Maestro Julio, estamos hablando de que el liderazgo, siendo, por ejemplo, funcionario, no es lo mismo siendo la cabeza de un ayuntamiento, de una presidencia municipal, de una región, de un estado, por ejemplo, en Zamora, que siendo parte de un equipo de líderes, también electos por el pueblo en una cámara, donde hay diferentes tipos de opiniones y donde conviven diferentes tipos de liderazgo. ¿Cuál es su experiencia, maestro? ¿Y cuál sería la diferencia? Dirigiendo como el líder, la cabeza del equipo, y dirigiendo junto con otros líderes las decisiones de una nación. Pues mire, maestro, la verdad es que son muy similares porque, en primer lugar, cuando es uno cabeza, pues debe de asumir uno que esa cabeza pues es susceptible también de cometer errores y que una forma también de tratar de evitar caer en la tentación del poder presente o de un poder autoritario, pues es escuchar todas las voces. A final de cuentas, sí hay que tomar decisiones y ese liderazgo también es importante, ¿no? Pero que no se acerque ni por casualidad a lo que pudiera ser un liderazgo de carácter autoritario. Ese liderazgo creo que no cabe en una sociedad democrática, en una sociedad moderna como la que vivimos. Y sí, lo percibo, hay
liderazgos de todo tipo, sobre todo en una Cámara de Diputados como la que me tocó estar, donde también suele haber liderazgos pues que también se alejan del espíritu democrático, que a veces tratan de imponer su decisión, y esas experiencias son malas. A todas luces, siempre los seres humanos, no hay que menospreciar la inteligencia de las personas, y yo creo que todas las personas pues sienten y ven si son tomadas en cuenta, si son ignoradas, si son aceptadas en su forma diversa de pensar y de actuar. Y lo que a mí me dio resultado siempre, y siempre trabajé en equipo así, y siempre lo hice en la Cámara, la presidencia municipal, en el servicio público, fue pues escuchar y tratar de tomar el consenso para las decisiones, sobre todo las más importantes, ¿no? Eso es Es, lo que fue mi experiencia. Creo que es lo mejor. Sigo pensando en eso, sigo creyendo en eso, inclusive con mis alumnos, ¿no? Aunque yo sea el maestro, pues la forma de evaluar es importante tomar en cuenta cuando uno elabora una rúbrica para evaluar un trabajo, una evaluación, un examen, un trabajo mensual, bimestral o cuatrimestral, pues es importante tomar en cuenta el punto de vista de las personas que están siendo evaluadas, ¿no? sí, claro que sí. Y desde este punto de vista, hablando de academia, podemos hablar muchísimas cosas. Hace días, por ejemplo, hace una semana hablábamos con una investigadora y directora de revistas científicas que está en una universidad aliada de escuela de posgrados en Miami, la doctora Cira Pelecaiza, a quien también le mandamos un saludo, ojalá que nos esté escuchando. Y hay digamos, esa ruta, la ruta académica, ¿no? Está luego la ruta financiera, donde usted es consultor también con una amplia experiencia. Pero antes de pasar a estos ámbitos, yo le preguntaría una última cosa sobre el tema de liderazgo político, ¿sí? Y creo que es de las que más pudieran marcar la diferencia entre un tipo de líder y otro. Hablamos de tiempos de desconfianza y de mucha polarización en nuestro país, ¿sí? Entonces, en ese entorno tan complicado, ¿qué significaría servir para Julio César Castellanos Ramírez, servir con integridad en un momento como el actual? Servir con integridad, maestro, pues tiene muchas dimensiones. Tiene básicamente el hecho, la convicción, la voluntad, el deseo, el compromiso de hacerlo con transparencia, de hacerlo primero con legitimidad, que el servicio provenga precisamente de la fuente del poder, pues es la ciudadanía quien le da, en este caso, a los servidores públicos, la facultad, el poder, la potestad de ejercer una acción de carácter público. Y esta acción de carácter público, pues debe ser honrada precisamente a través de vincularse con los mejores valores que pueda tener el ser humano, ¿no? La integridad, la honestidad, la verdad, el compromiso, la fidelidad, todo lo que tiene que ver con no defraudar las expectativas que tienen los ciudadanos. Servir, pues es una de las causas más nobles que pueda tener el ser humano, no solamente en el servicio público, sino en la vida en general, ¿sí? Entonces creo que por ahí va. Hablaríamos entonces de una altísima responsabilidad, ¿no? Y por supuesto, dentro de las escalas de valores que todo líder debe poseer, pues está justamente esta parte de la responsabilidad ética de ser representante de muchos y responsable de muchos, ¿no? Que finalmente confían en ti. También la confianza es importante, ¿verdad? Así es, creo que así es, no defraudar esa confianza. Así es. No, usted hacía referencia de que en estos momentos lo que vive la política en México, en el mundo, en Estados Unidos, en las guerras, en todo esto, pues tiene como base precisamente que no hay confianza, que no hay liderazgos, digamos, que asuman el papel de servir a la ciudadanía, más bien, pues lo vemos, es muy común, ¿no? Sí. Bien para servirse, o para abusar, o para atropellar los derechos de los ciudadanos o de las minorías, y creo que eso nunca da resultado, ¿no? Y No que es finalmente la sociedad se da cuenta en determinado momento cuando alguien está mintiendo, cuando alguien está aprovechándose de la posición donde la pusiste para justamente ganar algo que no era el objetivo. la gente se da cuenta, siempre lo percibe y eso tiene que ver luego después con muchas cosas, por eso le decía que era multidimensional, porque la gente cuando se siente defraudada, pues deja de participar, ahí tenemos los altos índices de abstencionismo, siempre de que se trata de
Claro. elegido de tomar decisiones de carácter público. Lo acabamos de ver ahora con los temas que tuvieron que ver con la elección de los integrantes del Poder Judicial, o en las elecciones donde se eligen autoridades que van a ejercer algún cargo en el ámbito ejecutivo o legislativo. Entonces hay poca participación, hay cierta desconfianza de la gente, cierta desesperanza, cierta desilusión, precisamente por lo mismo, porque pues una cosa es cuando se hace campaña, cuando la gente promete, y, Claro. y otra cosa es cuando llegan y hacen exactamente todo lo contrario. Entonces la gente termina pues por dejar de participar, ¿no? Claro que sí, sobre todo porque es una forma también de responder. Una es la participación, pero otra también es la abstención y el silencio, ¿no? Una Así respuesta social. es la respuesta social, digamos, que manifiestan muchas personas, pues para expresar su inconformidad, su Claro. no, no aprobación de lo que está sucediendo, ¿no? Por diversas causas. Un líder también debe preocuparse cuando su gente y su equipo y la gente de la que está a cargo se queda callada. Ah, claro, porque es una forma también de calificar el trabajo que están haciendo los representantes sociales, ¿no? Por supuesto que sí. Y bueno, ¿cómo finalmente para cerrar este tema de la función, no de la política, ahora cerrando un poco la función pública? Maestro, estuvo contando con experiencias en diferentes áreas de la gestión pública, en Sedesol, estuvo en la SEP, en la Oficialía Mayor de la SEP, estuvo en Sí, Banobras también, ahora sí. legislador. Yo le preguntaría, ¿cómo es estar en los altos puestos de la dirección de un país en entornos políticos complejos sin desconectarse de lo humano? Mire, maestro, le voy a decir, realmente en mi paso por todos esos trabajos, primero debo de apuntar que para mí fue una gran experiencia. Nunca lo tomé, y le soy franco, le soy sincero, nunca lo tomé como una especie de espacios de jerarquía, pues, o de, de deseo de poder. De verdad, auténticamente le puedo decir, por la gente que me escuche y que mucha gente que me conoce, siempre lo hice con un ánimo de servicio. No me queda ni el menor atisbo de nostalgia de querer regresar a ese tipo de responsabilidades. No me quedé con el deseo de que se prolongara. Lo ejercí en su momento cada puesto, cerré cada capítulo, cerré cada ciclo, pero en su momento siempre lo vi como una gran oportunidad de dar lo mejor de mí para no defraudar quien depositaba su confianza en mí, así fuera la ciudadanía a través de un voto que me dieron en muchas ocasiones, o a través de la designación de algún cargo directivo que tuve en el gobierno, pues no defraudar la confianza. Siempre, afortunadamente, en todos los trabajos que tuve, las auditorías que no faltaron, pues nunca tuve ninguna observación, nunca tuve que acudir a ninguna instancia para hacer ninguna aclaración. Siempre traté de regir mis actos en apego a la ley, considerando todos los aspectos que contemplaba el ejercicio de mi función, hacerlo conforme a los reglamentos, a los lineamientos y normas que establece el servicio público, y eso me dio muy buen resultado, porque ahora pues camino con la frente en alto, veo a la gente a los ojos, no me pesa ninguna cuestión del pasado que haya yo sentido que cometí una Vergüenza. no, vergüenza, exactamente. Entonces, pues esa parte de ejercer esa función, pero con esa tranquilidad de conciencia y con esa tranquilidad de sentir la satisfacción del deber cumplido, siempre me dejó pues muy grata experiencia, ¿no? Hoy Sí, la parto, le digo a todo mundo que es muy bonito ejercer una función pública y salir con la frente en alto sin que haya ninguna cuestión de haber ejercido el poder con influyentismo, nepotismo, tráfico de influencias, intereses económicos,
Yo en su momento como diputado criticaba mucho el tema de los moches, que eran muy famosos, que los diputados cobraban alguna compensación por hacer una gestión, algunos funcionarios hasta por dar una cita o cosas de ese tipo, ¿no? Cosas que son una barbaridad, ¿no? Y no sé si actualmente existan esas cosas, pero pues en su momento siempre las critiqué, nunca participé de esos ambientes y esos puestos no me sirvieron a mí para sentirme encumbrado o para hacer, no, al contrario, ¿no? Yo creo que siente uno el peso de la responsabilidad y trata uno de ejercer la función pues de la mejor manera posible. Esa es mi experiencia personal, maestro. Excelente. Creo que esa experiencia, como usted dice, y tiene que ver con la siguiente pregunta que le voy a plantear. Quisiera escuchar, ¿tiene entonces que ver con que el líder en su vida vive etapas o son las circunstancias y los lugares las que lo van marcando y las que lo van perfilando como la persona que es el líder? Son etapas y también son circunstancias. Yo no desligaría, no son excluyentes desde mi punto de vista, maestro. Primero son etapas porque las etapas de liderazgo pues tienen un principio y un fin en tanto se ejerce una función. Esas, como le decía yo hace un momento, durante la gestión hay que hacerlo con entrega, compromiso, pasión y con los mejores valores que la vida nos ha dado. Y no, cuando termina se cierra el ciclo y no tener nostalgias, no tener la ambición o el apetito de querer seguir ejerciendo un liderazgo o estar pensando en qué puesto va a venir. No, yo creo que no se cierran ciclos y hay muchas actividades en otros sectores que se pueden ejercer, la academia, el sector privado, la investigación, mil cosas que se pueden hacer y cerrar esos ciclos. Y las circunstancias también tienen que ver, ¿no? Muchas veces se presta la situación de una coyuntura de carácter social, político, académico, laboral, de distintos ámbitos que le permiten a uno tener la oportunidad de ejercer un liderazgo a través del ejercicio de alguna función, no nada más en el sector público, también en el sector privado, y hacerlo con las mismas características, con pasión, con entrega, con profesionalismo, con preparación, con estudio, con el ánimo de mejorar, de escuchar, de evaluar, pero también de recibir retroalimentación, de que lo evalúen a uno y tratar de estar en el camino de la mejora constante, ¿no? Yo creo que los seres humanos no podemos, yo siento, y perdón que hable en primera persona, pero a través de los trabajos que he tenido, no siento inclusive que esa experiencia sea permanente, continua y duradera. Yo creo que la experiencia que modestamente tuve en el ejercicio de esas funciones al haber sido alcalde, diputado y servidor público, eh, en su momento me traje una experiencia, pero la vida va evolucionando. Ahorita, para ser sincero, para ser franco, pues siento que esas experiencias fueron de acuerdo a las circunstancias del momento, al ámbito laboral, político, social de la época que me tocó vivir en ese momento. Y que ahorita esa experiencia bajo la atmósfera que tenemos actualmente de situaciones sociales, la problemática social, la problemática de seguridad, la problemática del ambiente internacional, de los acontecimientos globales que están sucediendo, pues ya no tengo, digamos, esa misma experiencia o se reduce, está muy limitada por todos estos acontecimientos que surgen en la actualidad, ¿no? Entonces, la preparación, el estudio, el análisis de la información, el estar al pendiente de los acontecimientos, pues eso podría en determinado momento ponernos al tanto de muchas cosas, pero definitivamente pues la experiencia va cambiando o se va quedando rezagada porque los temas pues van cambiando, la vida es muy dinámica, ¿sí? Claro. Entonces, la experiencia no es permanente, se queda como una fotografía del momento ahí de esa época, pero ahorita en este momento, digamos, yo no me siento con la capacidad ni con la experiencia para asumir el reto de enfrentar soluciones que requieren los problemas que vivimos en la actualidad, ¿no? O sea que digamos que el momento histórico demanda cierto tipo de líder, pero también el líder
sabe cuándo es el momento histórico. Sabe cuándo es el momento histórico y es tan cambiante y tan dinámico que ya, y usted lo puede ver, hay empresas que existían hace 10 años y ya ahorita no existen. Claro. Hay todo lo que, los grandes avances tecnológicos, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con, pues, nuevas empresas, la logística que se utiliza para los negocios, pues son muy, muy novedosos. De hecho, de la pandemia para acá, cambiaron muchos patrones, muchas formas de hacer las cosas, muchos paradigmas. Entonces, pues ha sido muy acelerado, ¿no? Y si hacemos un recuento de lo que ha sido nuestra vida, pues lo que se usaba hace 10 o 15 años ya ahorita no se usa, Así ¿no? es. Y a usted y a mí que nos tocó vivir, bueno, a mí más que a usted, porque soy más antiguo que usted, pues desde el papel carbón para hacer copias y luego las fotocopiadoras, y ahorita ya no se usa nada de eso, ¿no? No, Ahorita, también me tocó, quiero decirle, también me tocó el papel carbón, ¿cómo no? no, sí, pero pues era La muy, máquina de ¿no? escribir. Máquina de escribir, y luego vinieron las máquinas de esferita, ¿no? Que eran una maravilla, y luego los procesadores de palabras en las computadoras personales, y bueno, pues ha evolucionado mucho, muchas cosas han evolucionado. Nos Sí, tocó la época del fax, nos tocó, bueno, ¿para qué hablamos de toda esa nostalgia que, bueno, no son nostalgia, cosas que ya tienen, pero le hablo yo así de una fotografía rápida, las cámaras fotográficas ahora ya, pues ya prácticamente no se usan, tenemos los teléfonos celulares que hacen muchas cosas que antes requerían de diversos instrumentos, la música, los discos que había, los compact discs, antes todo. discos de acetato, ya no, ya ahora tenemos pues aplicaciones donde ahí está toda la música, bueno, y como es infinidad de cosas, ¿no? Pero entonces, así como va la evolución, pues en los últimos 10 años, pues eso se ha acelerado muchísimo y así es la vida del servicio público, así es la vida, digamos, o va siendo el requerimiento de las soluciones que demandan los problemas que actualmente tenemos, ¿no? Hoy tenemos problemas que tenemos que atender en cuanto a género, a diversidad, a cuestiones que tienen que ver con seguridad, cuestiones que tienen que ver con inclusión, con temas de adultos mayores, de jóvenes, de mujeres, un sinfín de factores que anteriormente, pues digamos, no eran tan considerados, el cuidado por los animales, por el medio ambiente, por los recursos naturales. Hoy está como más presente, más viva en la conciencia de las personas una serie de cuestiones que al menos yo cuando era joven, adolescente, pues la gente ni hablaba de esos temas, ¿no? Claro. Hoy, y qué bueno que así sea, porque es parte de la evolución del ser humano, es parte de cómo van cambiando las cosas, de cómo se van transformando la ciencia, la bioética, la biotecnología, los automóviles inteligentes, tanta cuestión que hay, tantas situaciones que se descubren en el espacio, en el universo, en la materia, en tantas cosas que hay en la física cuántica, en tantas cosas que uno no termina de aprender, pues así es la vida del ser humano, así es la vida social, así va cambiando. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues definitivamente en el momento que nos toca vivir, pues ir tratando de prepararnos para asumir, dado el caso, pues los liderazgos que se van demandando los momentos actuales, ¿no? Yo le voy a preguntar algo más. Entonces, ¿significa esto que los líderes, hablando pues o retomando, los líderes deben ser más humanos porque estamos hablando de nuevas prioridades? Usted ya lo decía hace un momento, grupos vulnerables, los animales, el ambiente, etcétera, nuevas prioridades. En ese sentido, yo leí, y de lo que conozco de usted, que luego de transitar por espacios técnicos y políticos, actualmente está estudiando un doctorado en desarrollo humano. Yo quiero preguntarle al maestro Julio César, esas etapas de las que ya nos habló, son las que lo han traído ahora, después de experiencias de tipo pues totalmente distinto. Lo trajeron a estudiar desarrollo humano porque él sabe de números, es contador de formación y ha estado en la función pública. ¿Qué hace el maestro Julio César en un doctorado en desarrollo humano y por qué está ahí? ¿Lo trajo la etapa de su vida? ¿Lo trajo la pandemia? ¿Lo trajo ser maestro? ¿Lo trajo la academia? ¿Lo trajo la universidad? ¿Qué lo trajo a estudiar desarrollo humano?
Pues investigué varias alternativas. Efectivamente, mi formación, yo soy licenciado en contaduría, tengo una maestría en administración y varios estudios de posgrado en finanzas, en fiscal, en cuestiones que tienen que ver con mi formación profesional, en economía. Estudié también un posgrado de economía en el ITAM, en desarrollo social, pero digamos que toda la formación académica o gran parte de mi formación académica es técnica en ¿Sí? materia administrativa, financiera y económica. Pero no había yo incursionado, digamos, sí estudio por mi cuenta, he estudiado aquí en línea otro tipo de diplomados que no tienen que ver con las cuestiones técnicas. Creo que tiene finanzas, políticas públicas en el ITAM, Sí, fiscal y finanzas, pedagogía interactiva. Además, fue presidente del Colegio de Contadores Públicos en Michoacán. Como decíamos, fue presidente municipal de Zamora, diputado federal. Estuvo también, vaya, en diferentes áreas, pero este tema, ¿cómo es que un líder se acerca al desarrollo humano cuando realmente lo que hace justamente es eso, ¿no? Lo sigue la gente y tiene su crecimiento, su desarrollo en los espacios por ser una persona distinta y en la que los demás pueden confiar. mire, maestro, tuvo que ver un poco el que, independientemente de mi formación técnica, que así como la platica usted, podría parecer que es amplia, pero no, tiene muchas limitaciones también. Tengo que estarme actualizando en el esquema fiscal, en el aspecto, en todo, en todas las áreas del conocimiento, en la parte técnica que es mi profesión, pero a mí me apasiona mucho la lectura. Me gusta mucho leer. Leo, pues, casi todo tipo de géneros, pero fundamentalmente novela histórica, premios Nobel, clásicos. Y cuando quise investigar un poco acerca de los doctorados que había, pues también había una gran gama de doctorados, pero particularmente este me llamó la atención por el contenido de las materias que tiene, materias que tienen que ver con el aspecto filosófico de la vida, de la trascendencia del ser humano, que nada que ver con el aspecto técnico que yo he visto toda la vida. Entonces sentía yo que era un enorme complemento a la parte técnica que ha sido pues todo mi desempeño profesional, porque aunque yo haya estado en la política, siempre fue en las áreas de finanzas y administración. Pero este campo para mí ha resultado una maravilla. La verdad, lo que, de hecho, la tesis que estoy haciendo en el doctorado tiene que ver con, se titula Modelos de Intervención orientados a reducir las amenazas del desarrollo humano en contextos vulnerables. ¿Qué Claro. quiere decir esto? Pues que hay muchas intervenciones que tienen, grupos vulnerables hay muchos, ¿no? Por temas de pobreza, por temas de marginación, de falta de oportunidades de educación, de salud, de violencia, de muchas formas de vulnerabilidad que vemos en la actualidad. Y hay muchos programas, muchas intervenciones de gobierno federal, de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, pero si usted y yo observamos cuál es la dinámica, el comportamiento y la situación actual, pues vemos que en términos generales 1 de cada 2 mexicanos vive en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Por distinto, 1 de cada 2, o sea, la mitad de la población. ¿Y dónde están todos esos programas de intervención? ¿Sí? Son asistencialistas, son verticales, no toman en cuenta la participación de la ciudadanía, no están focalizados, no se miden o no se evalúan los resultados, no hay una continuidad de las políticas públicas, muchos son de carácter electoral, se dispersa dinero, pero no hay una evaluación para ver si está habiendo un mejor desempeño en educación, si mejoran los índices de salud, si bajan los índices de violencia intrafamiliar o de todo tipo que vive la sociedad. Entonces, pues para mí ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria, muy plena, muy... Eh, mm, me ha nutrido mucho como ser humano estudiar este doctorado. Había otros doctorados, había un doctorado en finanzas, había un doctorado en administración, había un... Pero se dedicó al desarrollo humano. Y yo voy a hacer una pregunta más aquí. ¿Se puede decir entonces que es un punto de inflexión
en la vida del maestro Julio César, darse cuenta que estos temas son parte del crecimiento como persona que necesitaba en este momento de su vida, ¿sí? Usted es maestro y entonces dijo, bueno, aunque sea maestro necesito formarme, quiero pensar que va por allí, ¿no? La Sí. formación nunca termina y un líder nunca termina de formarse. Entonces, aquí es donde hay una pregunta del público que acabamos de leer que dice, si él es maestro y si la formación es parte de las personas y de los líderes, por lo que comentó hace un momento, creo que tiene que ver esta pregunta de las personas que llegan a ser funcionarios, ser políticos, ser servidores. ¿Qué crees de la pregunta? ¿Qué crees que necesita cambiar en la manera que se forma a quienes gobiernan? ¿Será un asunto de formación de quienes nos gobiernan? Este tipo de carencias a la hora de servir y de no impactar de manera efectiva en las políticas públicas o en las ideas que se tienen a la hora de plantear una forma de gobierno. Pues la pregunta tiene una respuesta para mi percepción desde mi punto de vista compleja. O sea, no es una respuesta sencilla porque intervienen varios factores, maestro. Sí interviene desde luego la formación de quienes nos dirigen, de la clase política. Y desde luego también no únicamente porque desde mi punto de vista yo sería muy reactivo si digo, pues es que les hace falta formación y les hacen falta valores y les hace falta compromiso y les hace falta transparencia y les hace falta rendir cuentas y les hace falta hablar con la verdad y bueno, una serie de factores. Pero también tiene que ver con la formación de los ciudadanos. De casa. Con la formación de los ciudadanos. Como ciudadanos, no como hijos, no en casa. No, o sea, son dos aspectos. Una cosa es los políticos o los servidores públicos. Ese tiene que ver su formación de ellos, cómo fueron creados, cómo estudiaron, en qué creen, qué valores profesan, etcétera. Pero otra parte importante de la historia tiene que ver con la formación que tenemos los ciudadanos, con nuestros valores, porque finalmente ellos están ahí por nosotros. Totalmente. Si nosotros nos dejamos guiar por una dádiva, por un apoyo, por una compra, por una cuestión de carácter material, pues también ahí tiene que ver que el destino de una comunidad, de una sociedad, no nada más está en manos de quienes nos dirigen, sí, o de sus valores o de su formación, sino también de lo que nosotros estamos permitiendo que suceda por los valores, la formación, nuestra forma de pensar, de actuar, de ser, pues eso está ocurriendo porque también nosotros lo permitimos, lo hacemos, lo solapamos, lo consentimos o lo ignoramos o lo aceptamos o lo dejamos hacer pasar o lo dejamos que suceda, ¿no? Entonces, hay una corresponsabilidad. Aquel es así porque se formó y se formó mal, o lo hizo mal, o lo está haciendo mal, o se formó bien, pero se distorsionó en el camino, ¿sí? Pero finalmente estoy aquí yo, que no pido cuentas, que no exijo, que no ejerzo mis derechos como ciudadano. Entonces, es algo complementario. Existe un esquema de corresponsabilidad de que las cosas suceden, primero porque los individuos allá que están gobernando son así, pero también porque uno desde esta trinchera permite muchas situaciones que ocurren. Y también porque, digámoslo como es, ¿no, maestro? El que gobierna, si es bueno o si es malo, salió de una familia de la sociedad. Claro, claro, también. Pero no viene de otro lugar. Mire, las familias son, no voy a generalizar porque no se podría, porque hay muchos esquemas, hay familias buenas que los papás forman bien, con sacrificio, con esfuerzo, con valores, con buenos ejemplos, y en una familia de 4, 5, 7, pues a lo mejor salen 3 muy rectos y otros 2 que andan en problemas y que meten a la familia y que no deja de suceder eso, ¿eh? Claro que sí. Entonces, a veces siempre, aunque la familia provenga de buenos valores, de buenas acciones, de buenos ejemplos, pues no deja por ahí quien se logra descarriar
y hace otra cuestión, ¿no? Sucede también dentro de los partidos políticos. Yo creo que en los partidos políticos hay gente ejemplar. Yo no descarto que haya, a mí me ha tocado conocer gente que yo admiro mucho en la política. No voy a decir nombres, simplemente los admiro porque los conozco y sé de sus valores. Y también dentro de los mismos partidos hay gente que yo le saco la vuelta porque digo, no, hombre, con este cuate a la esquina, ¿no? Porque pues Sí. los conocemos, ¿no? Sí. Ven, y en ese sentido, usted habla de situaciones complicadas, ¿no? Dentro de la gestión pública y no solamente en la gestión pública, vamos a hablar también de las finanzas, hablar de las escuelas, hablar de la formación. El liderazgo tiene mucho que ver con asuntos de justicia y con respeto, confianza. Supongo que pasa mucho, ¿no? En el gobierno, en la función, que hay líderes que justamente cuando hacen cosas que están bien, pierden a veces oportunidades. Por ejemplo, vamos a decirlo así, funcionarios que cuando van a negarse a firmar algo injusto, algo que no está bien, algún fraude, como lo decía, aceptar algún moche, algún acto de corrupción, pierden ascensos, ¿no? Pierden oportunidades, pierden a lo mejor negocios, pero se ganan la confianza de su gente, de su equipo y respeto de su comunidad y siguen teniendo vigencia. A lo mejor no siguen la carrera política, pero siguen, como dice usted, con la seguridad de ver a los ojos a las personas, ¿sí? Entonces, ese liderazgo del que hemos hablado durante estos 4 episodios y este que es el quinto, regularmente incomoda, porque abre paso a liderazgo que transforma. Y en ese sentido, yo le quiero preguntar, ¿alguna vez el maestro Julio César tuvo que tomar alguna decisión difícil, pero muy justa desde el servicio público? No, no la tengo presente. Nunca me enfrenté a ninguna situación como la que usted menciona, de que alguien me pusiera en la disyuntiva de ofrecerme algún cargo, algún puesto o alguna ventaja económica y que yo dijera, oye, qué buena oportunidad de hacerme de un... No, nunca me enfrenté a eso, nunca nadie me lo ofreció, nunca me vi en una situación. Sin duda lo que yo le transmito a mis hijas es de que nunca bajo ningún motivo hagan algo que las vaya a deshonrar en esa parte. Claro. Yo siempre salí del servicio público, no estoy yo para hablar bien de mí ni de ponerme como ejemplo de nada, no. Yo le platico una experiencia personal que a mí me ha traído mucha satisfacción. Pero no se preocupe porque aquí estamos hablando de la vida del maestro Julio César, así que usted puede hablar de usted. Y le puedo platicar pues con mucha satisfacción que yo en todos los cargos públicos, en ese currículum que usted me hizo favor de sintetizar hace un momento, pues prácticamente he vivido de lo que la remuneración por ley me paga, ¿no? Yo actualmente vivo de mi actividad como consultor y de ser docente. Lamentablemente, pues no tuve un ahorro nunca. Sí, lo que ganaba, pues lo invertía en pagar el terreno de una casita, en construir la casita, en la educación de mis hijas, en esa parte, pero nunca en acumular lo material, lo económico. No ha sido, digamos, ni mi preocupación ni mi interés. Claro. Ya, afortunadamente, sin traer la religión aquí a cuestiones de esta plática, de esta charla, pero soy católico y yo dentro de lo que rezo todos los días, pues es el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro lo dice, ¿no? Danos ahí el pan nuestro de cada día. Yo no pido el de mañana ni el de pasado mañana, sino el de cada día, maestro, y siempre lo he tenido, y nunca he tenido la tentación, el apetito, la ambición de acumular ni lo material, ni de enamorarme de lo económico, ni de tener ese tipo de, pues, de tentaciones, ¿no? O sea, nadie me ofreció nunca me vi en esa disyuntiva y afortunadamente, pues es parte de mi tranquilidad, ¿verdad? Claro, de sus principios, de sus valores. Y se lo transmito yo a mis hijas, no hay por qué meterse nunca en ningún problema de nada, o sea, siempre ya la conciencia nos dice lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? Claro. Como dice el dicho, ¿no? Y sobre todo en política, el bien está bien, aunque nadie lo practique, y lo mal está mal, aunque todo el mundo lo haga. Todo es correcto, maestro. Y es la satisfacción de las necesidades que uno tiene son tan sencillas que no tiene uno por qué andarse. Digo,
ojalá sí pensáramos mucha gente, porque entonces el mundo no estaría los jóvenes no serían, digamos, tan susceptibles de ser abusados o enganchados a actividades que no deberían de ser. Los políticos no tendrían por qué defraudar la confianza de la gente. Creo yo que no habría tanta víctima humana de ese apetito, de esa ambición de destruir, de no respetar la vida, de mil cosas que suceden, ¿no? No es necesario, o sea, se puede vivir con sencillez, bien, con el esfuerzo diario, cotidiano, estudiar, prepararse, trabajar. Claro. La gente que estudia, que se prepara, que logra tener un ingreso digno, y el ingreso digno pues siempre va a compensar pues las necesidades básicas que tiene cualquier persona, ¿no? Creo yo, así lo pienso, así lo he vivido. Y tiene que ver tiene que ver con formación y también con legado que dejamos a los demás. Usted actualmente, siendo un formador universitario, tiene una responsabilidad también de formar conciencias, no solamente formar técnicos. Y aquí, en ese sentido, yo le pregunto, ¿cómo es ese legado que está dejando el maestro Julio César a las nuevas generaciones, que son muy diferentes a las generaciones que usted vivió siendo un joven universitario? ¿Cuál es el legado que usted está dejando? ¿Cómo lo caracterizaría usted? Bueno, yo lo caracterizaría en principio por ser congruente entre lo que digo, lo que hago y el ejemplo que le doy a mis alumnos. Yo les hablo mucho a ellos de la integridad académica. Es decir, en un examen, pues hay mil formas que los alumnos, a través de inteligencia artificial, estando en la computadora o resolviendo el examen, a veces con ayuda de instrumentos electrónicos, pueden acudir a fuentes de inteligencia artificial, que no debe ser. Pues la integridad académica es fundamental. Y la integridad académica implica también desde citar la fuente de un autor, no plagiar la obra de alguien. Les pongo como ejemplo todo el material que yo les proporciono, cito la fuente, trato de que vean con el ejemplo, con mi actuar y con el decir, que hay congruencia entre las cosas, y el mejor legado que yo les puedo dejar a ellos es que la vida de cada quien debe ser congruente entre el actuar, el pensar. Finalmente, el ser humano termina haciendo lo que piensa, ¿sí? Y si los pensamientos están desviados, pues tarde o temprano las acciones van a reflejar ese pensamiento torcido o negativo. Entonces, Claro. el legado es que ellos practiquen, así como se practica en el gimnasio, el ir a hacer pues, ejercicio, el ejercitar el cuerpo, pues también la mente la tenemos que ejercitar. Si la ejercitamos con buenos valores y se le está diciendo a los alumnos constantemente eso, que ellos no deben de defraudarse, si están formados como contadores, como administradores, no se deben de prestar a prácticas de dar de alta empleados en el Seguro Social con un salario menor, a evadir el impuesto, a andar comprando facturas falsas, todos esos esquemas nos alejan y nos meten en problemas y nos van haciendo sentir que la vida de hacer dinero es fácil, pero que si ellos se apegan a la ley y hacen su vida profesional con apego a principios, con apegos a la legalidad, con apego a las normas que tenemos como sociedad, pues al menos que recuerden que tuvieron un maestro que los invitaba precisamente a actuar bajo esos valores y esos principios. Ya ellos tomarán su rumbo, pero como a mí eso me inculcaron, eso me dijeron, me gustó, lo acepté, traté de ejercerlo en mi vida y me ha dado resultado. Yo, Ese es docente, digamos, es el legado que les puedo dejar a ellos. Es el legado del maestro Julio César y la persona, el humano. Para cerrar, y estamos ya a unos minutos de concluir esta charla que se ha ido súper, súper rápido. Platíquenos, maestro Julio, ¿cómo le gustaría ser recordado a Julio César Castellanos Ramírez como la persona? Pues como una persona íntegra, una persona congruente, una persona feliz, una persona positiva, una persona que trato de servir y de ayudar al prójimo, siempre de que puedo lo hago, y como una persona sensible al dolor de los demás. O sea, sí me preocupa la gente, sí me angustia cuando veo a alguien sufrir. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, primero personal, luego familiar, luego colectivo, luego en la comunidad,
pues para tratar de que en nuestro efímero paso por este mundo, pues dejemos una huella inalcanzable que tenga que ver con la felicidad, con un buen recuerdo, con un recuerdo positivo. Y también que cuando nos equivocamos, pues sepamos pedir perdón, porque el perdón todo lo cura, todo lo alivia, todo lo supera. Y créame que estando con la conciencia tranquila, puede estudiar uno un doctorado, puede ir uno a dar clases a la universidad, puede uno dar asesoría de finanzas, de economía o de medicina o de lo que se necesite según la profesión de cada quien, pero para ejercer todas esas actividades necesita uno plenitud, plenitud del corazón, plenitud de la mente, plenitud del alma, plenitud y tranquilidad espiritual y de todo tipo, ¿no? Si eso Claro. se logra, pues entonces tenemos un ser humano pues como muy capacitado, muy preparado, muy puesto en la trinchera para enfrentar ya los problemas que de verdad son demasiados, son muy fuertes, son muy diversos, pero tenemos que ir bien equipados a enfrentar esa vida allá afuera que no es tan fácil y no es tan, digamos, tan sencilla o platónica como quisiéramos que fuera, ¿verdad? Sencilla de vivir, ¿verdad? Pero con esos ingredientes la hacemos más Pues feliz. bien fortalecidos, ¿no? O sea, nos equipamos para enfrentarla mejor, ¿no? Así es, maestro Julio, y pues con ese mensaje, con esas palabras que usted acaba de comentar, esas formas de vivir y de ser recordados, como lo dice, creo que deja claro, ¿no? Cómo es que el liderazgo no habla de superpoderes, el liderazgo no es un asunto complicado, sino que empieza por saber dirigir su propia vida de la persona para poder aceptar responsabilidades, ganarse la confianza, tener el respeto y, por supuesto, de manera voluntaria poder ser tomador de decisiones responsables y que afecten a otros de manera también positiva, ¿verdad? Un último mensaje que quiera darle a quienes nos escuchan y a quienes son eso, tomadores de decisiones, líderes y responsables de otros, maestro Julio. Bueno, pues que para empezar, yo quisiera decirle que aunque el tema fue de liderazgo y de formas de liderazgo, a lo mejor con cierta dosis de, digamos, de humildad también, comenzaría por decirle que haríamos muy bien todas las personas, independientemente del puesto, del nivel, de la jerarquía que sintamos tener en la vida, en el trabajo, en lo laboral, en la sociedad, pues empezar por no sentirnos tan líderes, ¿no? O sea, Claro. sentirnos como parte de una comunidad. Yo créame que no es que lo rechace, pero no está en mi mente, en mi consciente inmediato, el tema del liderazgo, ¿no? No quiero, claro, sí entiendo el concepto técnico y humano de ser líder y de los tipos de líderes que hay, pero en mi percepción personalísima, pues está en no sentirme líder, ¿no? O sea, no soy líder, quisiera ser más bien coadyuvar a dejar un buen ejemplo y que ese ejemplo pues tenga la menos vulnerabilidad posible en los errores que podemos cometer como seres humanos, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Como dice, ser reconocido por otros y no jactarse de ello, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, debo decirles y compartir también, maestro Julio, que usted escribió hace tiempo, en 2022, un libro que nos hizo favor también de regalarle a algunos de nuestros alumnos de escuela de posgrados, El desencanto de la política. Y este libro, bueno, lo comento para quienes estén interesados en leer sus obras. Habla sobre, bueno, con un lenguaje sencillo, sobre algunas causas por las cuales existe desinterés de algunos ciudadanos por involucrarse en la política, ¿no? Usted está en portadas, tiene libros, sin embargo, bueno, pues para cerrar y agradecer aquí el espacio a nuestro amigo Enrique Reigosa y a Radio Online R&R, enviar un saludo a nuestra querida Susi Ponce, que nos escuchan, a Dani Tirado, que sé que está por ahí siempre escuchándonos. Saludos, Dani, al público que está también cada vez aumentando. Decirles, maestro Julio, también un abrazote a nuestra querida Regina Asensio, la doctora catedrática universitaria. Gracias por este vínculo, Regina. Hoy, pues, maestro Julio, nos llevamos una certeza, ¿no? Muchas, pero entre ellas una, que el liderazgo no vale siempre. No. El liderazgo que vale no siempre está en las portadas, pero siempre deja huella en la gente que se vio beneficiada por cada una de las decisiones que tomamos con mucho sentido humano, ¿no? Gracias, maestro Julio, por recordarnos esto y Gracias. también por recordarnos que la gestión sin propósito es mero trámite, pero cuando hay mucha conciencia, incluso la burocracia, el servicio público, la función pública puede volverse
una forma de servicio y de trascendencia. Nos escuchamos el próximo miércoles en Factor R, porque detrás de cada cambio hay un factor, y ese factor puede ser una vida que decidió transformar desde el deber. Gracias, maestro Julio, bonita noche. Gracias, saludos a la doctora Regina, gracias a todos. Buenas noches, hasta pronto. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.